En un pequeño pueblo de la comarca de la Alcarria, vivía Miguel, un hombre de unos 45 años, propietario de una pequeña empresa de fabricación de muebles artesanales. No era un magnate, ni mucho menos, pero con 2 coches y 2 viajes a la costa al año, su vida parecía más que suficiente. Su mujer, Carmen, era la típica ama de casa que, en su juventud, había sido una belleza de cabello largo y brillante, cintura estrecha y uñas siempre impecables, acompañada de una sonrisa pícara que iluminaba cualquier habitación. Pero la vida, con sus giros y responsabilidades, había ido apagando poco a poco ese brillo. Después de 15 años de matrimonio, Miguel ya sabía reconocer el sonido que hacía Carmen cuando estornudaba desde el baño. No solo el sonido, sino la entonación, y en un instante podía adivinar si esa noche habría sexo o una maratón de series con una caja de churros caseros. Carmen, otra vez llegas tarde, solía decir él con cansancio. Déjame en paz, Miguel, estoy agotada. La rutina de los niños, la cocina, la limpieza, el trabajo, y así, sin darse cuenta, se habían convertido en muebles invisibles el uno para el otro. Fue entonces cuando Olga, la amiga de Carmen, una mujer siempre con una sonrisa y un espíritu aventurero, le lanzó una idea que parecía una broma. ¿Por qué no te compras un perro? Un macho grande, un labrador, por ejemplo. Así al menos tendrás a alguien que se pegue a ti en casa, un verdadero hombre. Carmen se rió al principio, pero luego pensó que no perdía nada. Así que, un día, fueron juntos a un refugio de animales en las afueras de Guadalajara y allí encontraron a un enorme labrador llamado Buck. Buck tenía una cara descarada, una cola que parecía un ventilador y unos ojos llenos de una sinceridad tan pura que parecía capaz de leer el alma. Desde que Buck llegó, todo cambió. En cuanto puso una pata en la casa, se adueñó de la cama, porque, claro, no estaba acostumbrado a dormir solo. Comía de los platos de Miguel, porque ¿qué le vas a hacer, si hay para todos?, pensaba Carmen sonriendo. Y por las tardes, cuando Miguel se encerraba con su móvil, Carmen salía a pasear con Buck hasta que oscurecía. Por primera vez en años, se sentía viva. Buck la miraba con una devoción que Miguel ya no recordaba ver en su mujer. Cada mañana la saludaba con lengüetazos y meneos de cola, y Miguel lo notó. Al principio bromeó, ¿por qué no te buscas un amante en lugar de un perro? Pero luego dejó de reír cuando Carmen dejó de esperarlo para cenar, dejó de preguntar cómo le había ido el día y, lo peor, dejó de mirarlo a los ojos. Una noche, mientras cenaban, el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Miguel miró a Carmen, que acariciaba a Buck sentado a sus pies, y preguntó con voz temblorosa, ¿somos aún una familia? Carmen levantó la vista y, con una mezcla de tristeza y resignación, dijo, no lo sé. Fue en ese instante cuando todo comenzó a desmoronarse. Miguel empezó a llegar antes a casa, pero cuando se acostaba, su lugar estaba ocupado por el perro. Carmen lo miraba con una ternura que antes le reservaba a Miguel, y él gritó, «¿Estás loca? Es un perro». Y ella, con calma, contestó, «¿Y tú quién eres?». Miguel se fue de viaje por trabajo una semana y volvió para encontrar su bata destrozada y sus zapatillas mordidas. Buck estaba ahí, en su casa, en su cama, como un rey. Miguel comprendió que ya no mandaba. Carmen comenzó a reírse más, a pintarse los labios con un rojo intenso, a apuntarse al gimnasio y a pasear con Buck hasta altas horas de la noche. Olga volvió a visitarla y, viendo la escena, dijo, «Te lo dije, Carmen, un macho en casa y la vida cambia». Carmen sonrió y respondió, «Ni te imaginas cuánto». Mientras tanto, Miguel se sentaba solo en la habitación vacía, mirando una foto antigua donde aparecían felices y jóvenes, y se preguntaba qué se había roto primero, el amor o ellos mismos. Y lo que nadie podía imaginar era que aquello era solo el principio de un oscuro misterio que estaba a punto de desvelarse. Miguel pasó los siguientes 3 meses en un pequeño apartamento en las afueras de Alcalá de Henares, un lugar modesto, con una cama que crujía en cada movimiento, un frigorífico que zumbaba como un tractor viejo y el vecino de al lado que, sin falta, fumaba con la ventana abierta, llenando el pasillo de olor a tabaco. Pensaba que la libertad sería algo sencillo, tomar cervezas, ver fútbol y salir con chicas. Pero ni una sola cerveza le entraba, el fútbol solo le provocaba irritación y las chicas, bueno, ninguna se parecía a Carmen. Una tarde, mientras miraba el móvil, apareció una foto vieja de Carmen en la playa, con un sombrero de paja y un helado de nata en la mano,
riendo como si no existieran preocupaciones. «Estás loco, Miguel, es solo un perro», se repetía una y otra vez, como un disco rayado. Tenía la esperanza de que Carmen se cansara de Buck, de que volviera a él, pero las llamadas no llegaban. Ni ella ni ese tal Sergio, un hombre al que Miguel apenas conocía, y que según rumores, había sido socio suyo en algún negocio fallido. Un día, sin más, sonó un número desconocido. «Miguel, soy Elena, la madre de Carmen», dijo una voz temblorosa y con un tono que no prometía buenas noticias. Miguel se tensó. «Ven, por favor. Algo no va bien con Carmen». En menos de una hora, estaba en la casa de sus suegros en Brihuega. Elena abrió la puerta con el rostro pálido y los ojos rojos, como si hubiera llorado durante días. «Ven, te lo contaré todo», susurró. Lo que escuchó le heló la sangre. «Fuimos a verla para convencerla de que volviera contigo, pero la encontramos con ese perro en la cama». No estaba sola, Miguel. Había otro hombre. Miguel sintió que el mundo se derrumbaba. El hombre era Sergio, su antiguo socio, la persona que en su día había salvado de la ruina. «Me estás tomando el pelo», espetó con incredulidad. Elena negó con la cabeza tristemente. «No, esto es la vida, Miguel». Miguel entró en la casa, y lo que vio le destrozó por dentro. Carmen, desnuda, junto a Sergio, mientras Buck estaba sentado en el suelo, observando la escena como si fuera lo más normal del mundo. Carmen no gritó, no huyó, simplemente lo miró con una mezcla de cansancio y aceptación. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz fría. Sergio se giró, y Miguel vio en sus ojos esa mezcla de desafío y complicidad. Miguel intentó entender qué había pasado, como su mundo había quedado reducido a cenizas en cuestión de segundos. Carmen le explicó con voz baja que Buck había llegado primero a su vida, que él la entendía mejor que nadie y que ella ya no pertenecía a aquel hogar ni a aquel matrimonio. Miguel miró a Buck, que se volvió y le dio la espalda. Ni siquiera el perro lo respetaba ya. Esa noche, Miguel salió sin mirar atrás, con el corazón hecho trizas, mientras Carmen sonreía por última vez con una sonrisa que mezclaba tristeza y liberación. Sin saber aún que el verdadero infierno apenas estaba comenzando. Miguel se sumergió en una rutina vacía y mecánica. Volvió a su trabajo, pero ya no eran sus proyectos ni sus clientes lo que lo mantenía en pie, sino una especie de autómata que cumplía horarios sin alma. Sergio desapareció de la escena, como si se hubiera tragado la tierra, y Carmen, por su parte, se convirtió en un enigma que cada día se hacía más impenetrable. No llamaba, no respondía mensajes, y su figura se desdibujaba en el eco de sus recuerdos. Una tarde, mientras revisaba el móvil con desgana, recibió un mensaje de Olga, la amiga de Carmen, que parecía contener una mezcla de preocupación y alarma. «Miguel, ¿sabes lo que está pasando con Carmen? Se ha vuelto loca. Anda por las calles de Brihuega paseando con Buck como si fuera su marido, lo lleva de la correa, lo sienta en cafeterías, la gente ya murmura, dicen que está fuera de sí. Es como si estuviera atrapada en otro mundo». Miguel borró el mensaje sin responder. No quería saber más. Quería olvidar, dejar atrás todo aquello que le hacía daño. Pero el destino, como un guionista cruel, tenía otros planes. Una noche, el teléfono sonó de nuevo. Era un número desconocido, y cuando contestó, una voz fría y oficial le habló: «Señor Pérez, es de la policía. Necesitamos que venga urgente al hospital. Su esposa ha tenido un incidente». Miguel sintió que el corazón se le paralizaba. Corrió hasta el hospital de Guadalajara, donde le recibieron con miradas sombrías. Carmen estaba en una habitación, pálida, delgada, con los ojos vacíos y sin vida. «¿Qué ha pasado?», preguntó Miguel, con la voz rota. El médico le explicó que la habían encontrado inconsciente en un parque, junto al cuerpo sin vida de Buck. El perro había sido asesinado, y en su cuerpo había señales de lucha, como si hubiera intentado protegerla. Carmen presentaba heridas en los brazos, pero lo más preocupante era su estado mental. La psiquiatra que la atendía le dijo que Carmen sufría un trastorno severo de negación y que hablaba con Buck como si él siguiera vivo. Miguel entró en la habitación y vio a Carmen mirándolo con una sonrisa débil. «Miguel, he vuelto», dijo con voz temblorosa. «Buck me espera. Pronto volveremos a pasear juntos. ¿No te importa?». Él se sentó a su lado, intentando comprender ese mundo donde la realidad y la locura se entrelazaban.
mientras Carmen seguía mirando hacia un punto invisible. Carmen, Book ya no está, susurró, tratando de romper el hechizo. Pero ella solo replicó, con esa extraña mezcla de ternura y desafío, no, está aquí, siempre conmigo. En ese instante, Miguel comprendió que había perdido mucho más que a una esposa. Había perdido la realidad misma. Mientras se levantaba para marcharse, Carmen le susurró algo que heló su sangre. ¿Sabes qué es lo más terrible? Que Book me quería más que tú nunca pudiste. Miguel salió de la habitación, con el corazón hecho pedazos, sabiendo que su vida jamás volvería a ser la misma. Y en la penumbra del hospital, una sombra observaba desde lejos, esperando el momento adecuado para revelar un secreto aún más oscuro. 6 meses habían pasado desde aquella noche en el hospital y la vida de Miguel se había convertido en un vacío sin sentido. Había vendido el piso que compartió con Carmen en el centro de Guadalajara, entregado al negocio a Sergio por una cifra irrisoria y desaparecido sin rumbo fijo. Nadie sabía dónde estaba, y las pocas veces que alguien preguntaba, la respuesta era un encogerse de hombros acompañado de un suspiro. Olga, la amiga fiel de Carmen, comentaba con tristeza que Miguel parecía hundido en un pozo sin fondo, una sombra de lo que fue. Mientras tanto, Carmen permanecía internada en la clínica psiquiátrica San Rafael, en una ala apartada donde las paredes blancas parecían absorber cualquier atisbo de esperanza. Elena, su madre, la visitaba los fines de semana, pero Carmen apenas hablaba, salvo para llamar a Book, con una voz dulce y melancólica, acariciando el aire como si pudiera sentir su presencia. La gente del pueblo murmuraba sobre aquella mujer que había perdido la razón por un perro, mezclando compasión con incredulidad. Una tarde, en el jardín de la clínica, Carmen salió al exterior y se sentó en un banco bajo la sombra de un olivo. Su bata blanca dejaba entrever unas piernas largas y delgadas, y su cabello rubio, aunque desordenado, conservaba un brillo peculiar. Con una sonrisa apenas perceptible, susurró, «Book, ¿dónde estás?» «Te necesito». En ese momento, una enfermera se acercó y le dijo con suavidad, «Carmen, es hora de la medicación». Pero Carmen negó con la cabeza y, por un instante, algo en sus ojos brilló con una intensidad que asustó a la joven cuidadora. Mientras tanto, en un bar de Brihuega, Miguel bebía solo, perdido en sus pensamientos. Su móvil vibró con un mensaje inesperado. ¿Quieres saber la verdad sobre Book? Ven a la antigua fábrica al anochecer. Oh, firmado por Olga. Miguel sintió un escalofrío y, sin pensarlo 2 veces, dejó el vaso sobre la barra y salió hacia la noche. Al llegar a la fábrica abandonada, la oscuridad envolvía el lugar, y solo la luz intermitente de una farola rota iluminaba las sombras. Olga apareció entre la penumbra, con una chaqueta de cuero negro que acentuaba su figura esbelta y una sonrisa enigmática. Miguel, hay cosas que no te han contado. Book no era un perro cualquiera. Antes de que pudiera responder, un ruido metálico resonó a lo lejos, y sobre sus rostros se dibujó una mezcla de miedo y determinación. Algo oculto en el pasado de Carmen y Book estaba a punto de salir a la luz, y esta vez, ni Miguel ni Olga podrían escapar. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué secreto oscuro escondía Book? ¿Y qué destino les esperaba a todos ellos? La noche cerraba su manto oscuro sobre la fábrica abandonada de Brihuega, un lugar cargado de ecos y sombras que parecían susurrar secretos olvidados. Miguel se acercó a Olga, notando la tensión en su expresión y el brillo inquietante en sus ojos. Ella, con voz baja y grave, comenzó a relatar lo que había descubierto en las semanas previas. Book no era un perro cualquiera. Miguel, empezó Olga mientras jugueteaba con un mechón de su cabello rubio, que caía con desorden sensual sobre sus hombros. Llevaba unos vaqueros ajustados y unas botas negras que hacían juego con su chaqueta de cuero, y su sonrisa, mezcla de confianza y misterio, mantenía a Miguel en vilo. Antes de que Carmen lo adoptara, Book estuvo involucrado en algo oscuro. En el refugio, encontraron documentos, fotos, cosas que no deberían estar ahí. Miguel frunció el ceño, tratando de encajar las piezas. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó, intentando mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza. Olga se acercó, bajando la voz casi a un susurro. Hay indicios de que Book estuvo ligado a un experimento secreto, algo que mezclaba el comportamiento animal con tecnología. No sé exactamente qué, pero parece que el perro tenía capacidades que nadie esperaba. El silencio se hizo pesado entre ellos, roto solo por el crujido de una puerta oxidada que se abrió lentamente en la penumbra. De repente, una figura emergió de las sombras, un hombre alto,
con gafas oscuras y una gabardina gris, que los observaba con una sonrisa fría. Creí que no vendríais, dijo con un tono que helaba la sangre. El secreto de Book es demasiado peligroso para que lo descubráis. Miguel y Olga intercambiaron una mirada rápida. Sin previo aviso, el hombre sacó un dispositivo pequeño y comenzó a emitir una luz azul que iluminó el rostro de Book, que apareció de la nada, sus ojos brillando con una intensidad inhumana. El perro, lejos de ser el animal dócil que conocieron, se transformó frente a ellos en un guardián imponente, con una fuerza y agilidad sobrehumanas. Miguel sintió miedo y fascinación al mismo tiempo. Este no es un simple perro, dijo el hombre, es la clave para un poder que puede cambiarlo todo. Y vosotros, sin saberlo, os habéis metido en un juego mucho más grande de lo que imagináis. Olga sonrió con ironía. ¿Y tú quién eres? El villano de esta historia. El hombre soltó una carcajada seca. Podéis llamarme el custodio. Y vuestra próxima jugada decidirá si sobrevivís o desaparecéis para siempre. En ese momento, la tensión explotó en acción. Book lanzó un gruñido profundo y se lanzó hacia el hombre. Miguel y Olga, sin pensarlo, se prepararon para enfrentar lo desconocido, mientras las sombras de la noche se cerraban sobre ellos, prometiendo revelar verdades y peligros ocultos que cambiarían sus vidas para siempre.